Hola, hola muchachos, buenos días. Vamos iniciando con otro video más de la materia de inglés. Y bueno, como ya vieron aquí lo que tengo presentado en pantalla, el día de hoy vamos a ocupar el juego que yo les había entregado, el engrapado que les di de estas hojitas que hablan acerca de inglés, ¿sale? La hojita que se muestra en su pantalla, la que están viendo ahorita, es la primera que ustedes deben de tener en el engrapado que yo les otorgué. Y es con la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sale? Primero voy a hacer una corrección de esta hoja, que es lo que tengo yo aquí con azul. Después explico la hoja y posteriormente les digo qué es lo que van a hacer ustedes, ¿sale? Y bueno, voy a empezar con lo de la corrección. Aquí ustedes ya se fijaron que tengo en la parte de abajo estas palabras con azul, ¿sí? Hubo un error ahí en la hoja y va a ser necesario que nosotros lo pongamos bien, ¿sale? Entonces, yo aquí en el primero para el he, she, it tengo el does, así se escribe does. Y para el otro tengo el do, ¿sí? La D y la O. Ahí ustedes lo tienen al revés. Por favor, corríjanlo porque así es la manera correcta. Así como lo tengo yo, lo que están viendo ustedes, esta es la manera correcta. Hubo un errorcito ahí, pero hay que corregirlo para poder entenderlo bien. Ya después de que ustedes lo hayan corregido, ahora sí voy a empezar con la explicación del tema, ¿sale? Y bueno, pues el título principal de este ejercicio se llama Uso y ejercicios con do y con does. No sé si ustedes ya habían escuchado hablar del do o del does en su libro, o en alguna actividad, no sé, ojalá que sí lo hayan escuchado. Aquí voy a hacer una aclaración. El do, eso que está con, voy a ponérselos acá arriba. Esta palabra, do, se escribe do, pero se pronuncia do, como si fuera una U, ¿sí? Esta que tenemos nosotros aquí, se puede utilizar como un verbo o como un auxiliar, ¿sale? Esta que yo estoy pasándoles aquí, se puede utilizar otra vez como un verbo o como un auxiliar. Y bueno, solamente en este ejercicio la vamos a ver de una forma, que es como auxiliar. Pero yo sí les quiero decir para que ustedes no se vayan a confundir, ¿sale? Aquí voy a escribirlo. Cuando se utiliza como verbo, el do va a significar hacer, ¿sale? Como lo ven aquí en la pantalla. El do, cuando nosotros lo utilizamos como verbo en una oración, significa hacer, ¿sí? Si lo traducimos al español, hacer, ¿sale? Pero en esta ocasión nosotros no lo vamos a ver como verbo, así que lo voy a eliminar, sino que lo vamos a ver como un auxiliar. Y bueno, ¿qué es un auxiliar? Ahorita lo voy a retomar para que se entienda mejor, ¿sale? Entonces aquí lo voy a poner esto y esto me lo voy a traer acá. Voy a empezar a leer lo que dice. Antes de comenzar el ejercicio, recuerda que do y does son auxiliares para el presente simple, ¿sí? Lee la siguiente explicación. Entonces, nosotros vamos a utilizar el do y el does como un auxiliar, como ya viene aquí, para hacer preguntas, para hacer respuestas o también oraciones, ¿sale? ¿Y qué significa que el verbo o esta palabra sea un auxiliar? Cuando es un auxiliar, significa que se va a utilizar en las preguntas, en las respuestas o en en las oraciones que quieras escribir, se va a utilizar forzosamente, obligatoriamente, porque solamente de esa manera puede ser correctamente escrita, ya sea lo que tú quieres escribir, la palabra, la frase, la respuesta o la pregunta, ¿sí? Entonces, voy a seguir con lo de abajo.
Bueno, primero les menciono. Tenemos el do, como está aquí, pero también tenemos el does, que se los voy a marcar. Que está aquí. El do y el does es casi lo mismo, significa lo mismo y van a servir como auxiliares, solamente que uno se va a utilizar para algunos pronombres y otro para otros pronombres. Y acuérdense que eran los pronombres, nosotros ya lo habíamos visto en las hojas que les di la semana pasada. Los pronombres son las personas, son los sujetos que los encontramos en las oraciones o en las preguntas, y son estos que se los estoy marcando ahí abajo con amarillo: el he, el she, el it, el I, el you, el we y el they. Esos son nuestros pronombres que básicamente los ocupamos en las oraciones. Entonces, unos, como ya vieron ahí, van a ser para el does, por ejemplo, el he, el she y el it. Y para el do van a ser estos cuatro: el I, el you, el you, el we y el they. ¿Sale? Repito, para el does vamos a utilizar el he, el she y el it. ¿Sí? Y bueno, ahora sí me voy a la parte de arriba que dice el do. Vamos a ver dónde se utiliza el do. Voy a acercarlo. Ok, ahí está bien. Voy a marcar con amarillo, ¿sí? El do. El do se utiliza para preguntas y respuestas con los pronombres we, I, you y they. Es decir, cuando nosotros tengamos preguntas que necesariamente tenga que decir el we, el I, el you y el they, vamos a utilizar el do, ¿sale? ¿Qué significaba el we? Ustedes ya lo estudiaron en la sesión pasada de inglés. El we significa nosotros, ¿sí? Que es este primero que les tengo aquí. El dos dice I, la I que está ahí. El I es yo. El you es tú. Y el they es ellos, ¿sale? Y vamos a ver el ejemplo. Ahora lo voy a marcar con naranja. Ay, me equivoqué, este no es. Este de aquí. Do they play tennis? Si se fijan, ahí utilizamos el do porque es un verbo auxiliar, ¿sale? Do they play tennis? Es una palabra auxiliar. Y lo voy a traducir. They significa ellos. Play significa jugar o juegan, en este caso. Y tenis, pues es tenis igual, ¿sale? Entonces, do they play tennis? Significa ellos juegan tenis, ¿sí? Y si se fijan ahí, muchachos, no traduje el do. Aquí no se va a traducir porque no tiene un significado como tal, solamente es un auxiliar, ¿sale? Y como respuesta, ¿qué vamos a poner? Ellos juegan tenis. Si sí juegan tenis, entonces vamos a poner yes, they do, ¿sí? Aquí el yes, acuérdense que significa sí. El they es el pronombre que yo utilicé en la pregunta, que es este que también se lo señalé. Y aquí vuelvo a escribir el do, pero esta vez lo escribo al final. Casi siempre en las preguntas el do va a ir al principio, a menos que tú tengas, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, lo de what, lo de who. Si tú tienes alguna de esas palabras, primero va esa palabra y luego después va a ir el do o el does. Pero en este caso no vamos a poner esas que les acabo de mencionar, entonces las borro. Y en esta ocasión lo vamos a utilizar solamente al principio el do o el does. Como ya se fijaron, en la pregunta, mientras que en la respuesta va al final, como está aquí. Y bueno, me paso al siguiente que es el does, ¿sí? Este lo voy a marcar con moradito. El does. Dice, se utiliza para preguntas y respuestas con los pronombres. Aquí
lo opaqué por esto de acá, pero déjenme se los quito. Lo voy a poner acá y lo voy a poner acá. ¿Sale? Entonces, el does se utiliza para preguntas y respuestas con los pronombres he, she, it. ¿Sale? ¿Se acuerdan que era he? He es él. She es ella. Y el it es eso. Y se utiliza el it se va a utilizar para indicar algún objeto, alguna cosa o animal, ¿sí? Eso, el he, el she y el it, nos hacemos referencia a la tercera persona, ¿sale? Entonces, el does va a ser para la tercera persona, he, she, it, como lo vemos aquí abajo con la flecha amarilla que les señalé. Entonces, abajo también hay un ejemplo. Déjenme borrar esto con verde. Abajo también hay un ejemplo. Y vamos a leerlo. Está el ejemplo de pregunta que dice, ¿Does he study English? Él estudia inglés. Es la traducción, perdón. Él estudia inglés. Entonces, si se fijan, he es él. Lo voy a marcar con amarillo. He es él. Y luego con verde voy a marcar study, es estudia. Y luego con azul voy a marcar English, pues es inglés, ¿sale? Él estudia inglés y si se fijan, el does no se va a traducir porque, otra vez, es nada más un auxiliar. Ahí no tiene un significado. Y bueno, para responder, si él estudia inglés, vamos a poner yes. Si él no estudia inglés, le ponemos no. ¿Sí? En este caso va a ser yes y le vamos a tener que poner aquí yes, he does. Si se fijan, vuelvo a poner el pronombre, que es he, y el does, que es lo que puse al principio, pero esta vez lo pongo al final. ¿Sale? Y bueno, esa es la explicación del do y del does. Ahora me voy a ir a la parte en donde dice finalmente. Lo voy a marcar aquí con verde. Esta de aquí, finalmente. Finalmente, estos auxiliares no tienen un significado como tal. Más bien son necesarios gramaticalmente. Y era lo que yo les decía. En el do y el does, en estas preguntas no van a tener un significado porque nada más son auxiliares. Es decir, no se van a traducir, solamente es una palabra que yo tengo que poner porque así me lo pide la gramática. Es como en las preguntas. Tú tienes aquí el signo de interrogación, ¿sí? Lo tienes que utilizar forzosamente para hacer una pregunta. Eso es una regla gramatical. Entonces, en inglés, el do y el does como auxiliares también se tienen que poner forzosamente gramaticalmente para poder crear bien las respuestas o las preguntas o las oraciones, ¿sí? Pero aquí otra vez no significa que tengan un significado como tal porque son auxiliares. Pero si lo utilizas como verbo, ahí sí va a tener un significado. Y es lo que dice al final. Lo voy a marcar con color azul. Dice, el do también puede ser un verbo como y luego viene una frase en inglés, I do homework. Yo hago la tarea. Sin embargo, en este ejercicio, es decir, en estas hojas que nosotros vamos a tener, solamente lo vamos a utilizar como auxiliar. ¿Sí queda claro? Otra vez, esto que yo tengo aquí, el do, también se puede utilizar como verbo, lo que les decía al principio, que significaba hacer, ¿sí? Pero nosotros en estos ejercicios no lo vamos a ocupar como verbo, sino como auxiliar, ¿sí? Es decir, que lo vamos a tener que poner en las preguntas, en las respuestas, en las oraciones, pero no va a tener un significado como tal, ¿sí? Y bueno, pues abajo viene lo que expliqué al principio, cómo se utilizan los verbos auxiliares, que es el do y el does. Ya sabemos, el does va a utilizar nada más para he, para she, para it.
y el do para I, para you, para we y para they, ¿sí? Esta explicación fue para que entendieran bien qué es lo que vamos a estar trabajando. ¿Sí queda claro? Y lo que ustedes van a hacer es copiar. Voy a ponerles aquí. Van a copiar esto, el uso de los verbos auxiliares, lo van a copiar en su libreta y van a copiar esto que está aquí. Ay, ya lo borré. El do con la pregunta y la respuesta. Y también el does con la pregunta y la respuesta, que son ejemplos. Eso hay que copiarlo en la libreta, por favor, para que tengan la explicación de inglés. ¿Sí? Y con eso terminamos el día de hoy. Gracias.